Bienvenidos al monólogo Feminicidio. Abordaremos el tema dando a conocer uno de los grandes retos del siglo XXI. Es la erradicación de la violencia contra las mujeres. Los derechos humanos de las mujeres, considerados como un conjunto de pautas éticas con proyección jurídica, surgen de la necesidad de todos los individuos de contar con las condiciones esenciales para una vida digna y han sido producto de un largo proceso de construcción y cambio en los dos últimos siglos. Contribuye a una real universalización de los individuos y de los derechos humanos, basada en el principio de la pluralidad y el respeto de las diferencias y de la diversidad. En la actualidad, es imprescindible analizar el tema de los derechos humanos y el de la violencia de género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales, para lo cual hay que tomar en consideración que estas temáticas se relacionan directamente con la distribución desigual del poder en las sociedades, por lo que se requieren profundas modificaciones en el cambio social que exige el respeto de los derechos de las mujeres y que éste debe situarlas en el centro de las transformaciones con sus diversas formas de pensar, sentir y actuar. Sin embargo, el proceso de democratización de las relaciones de género todavía se encuentra en sus primeras etapas, aunque cada vez hay mayor consenso de que es necesario cambiar la identificación de las mujeres con posiciones de inferioridad o de subordinación en la interacción entre los sexos, y también habría que modificar la conceptualización de las agresiones que se ejercen sobre ellas y reconocer su derecho a vivir libres de violencia. Es evidente que si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo de la víctima. Además, la mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las discriminaciones y abusos de los que son objeto se deben específicamente a su condición de mujer. A pesar que existen factores como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapacidades y las afiliaciones políticas y religiosas que inciden en la victimización de la población femenina, en general, toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia de género. Esta se caracteriza por responder al patriarcado como sistema simbólico que determina un conjunto de prácticas cotidianas concretas que niegan los derechos de las mujeres y reproducen el desequilibrio y la inequidad existentes entre los sexos. La diferencia entre este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción estriba en que en este caso el factor de riesgo o de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. La violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género no son problemas nuevos. Suponen conductas que hasta hace muy poco tiempo eran socialmente aceptadas y que en general en el ámbito de la vida privada eran muy poco conocidas. La violencia, entonces, según la Organización Mundial de la Salud, es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Puede producirse a través de acciones y lenguajes, pero también de silencios e inacciones, y es valorada negativamente por la ética, la moral y el derecho. Se trata de un concepto complejo, que admite diversas matizaciones y graduaciones según el punto de vista desde el que se trate.
En ese sentido, su aplicación a la realidad depende en ocasiones de apreciaciones subjetivas. Comentaremos sobre el patriarcado. La mujer que no pertenece a un hombre, en concreto, pertenece a todos. El patriarcado es una estructura de violencia que se institucionaliza en la familia, se refuerza en la sociedad civil y se legitima en el Estado. Bajo este sistema no se da el entendimiento ni la aceptación profunda de la mujer como persona ni como ciudadana autónoma, sujeta de derechos. Las consideraciones son como objeto y su finalidad es conservar la autoridad y el control del colectivo femenino, con base en diversos mecanismos que nos son muy familiares. La ideología patriarcal excluye el pensamiento acerca de la mujer, porque intenta detener el tiempo, negar el cambio y la evolución de las cosas. La mujer no existe, actúa por decreto, paternalísticamente, enunciando que en cualquier situación, yo hombre sé mejor que tú lo que a ti te conviene, mujer. Los pactos masculinos son el fundamento de la jerarquización patriarcal. En esa medida, si nos preguntamos quién o quiénes sostienen el orden patriarcal, obviamente responderíamos que los patriarcas, el genérico hombre legitimado por la religión, la tradición, la costumbre, todos aquellos que utilizan la violencia represiva para situar a las mujeres en el espacio, en el tiempo y en la condición que a juicio de los patriarcas nos es natural. Tocaremos ahora el punto de la violencia de género. Es el tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier individuo. Agrupa todas las formas de violencia que se ejercen. Se manifiesta como el símbolo más brutal de desigualdad. Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada. Ahora comentaremos de la violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, por su condición de ser mujeres, producto de las violaciones de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado. El marco referencial de este tema es con el que nosotros nos damos cuenta que aparece un nuevo concepto de análisis que permite profundizar las múltiples manifestaciones de violencia contra las féminas. Se trata del feminicidio, un concepto aún en construcción en México que conlleva en sí mismo una carga simbólica cultural de una enorme importancia. Referiré el origen. El primer uso de la palabra inglesa femicide lo registra en 1801 el escritor John Corey. Utiliza el término no para citar a un asesinato, sino para referirse a la seducción de una mujer virgen por parte de un hombre casado con la que mantiene relaciones sexuales. En 1976, en Bruselas, Bélgica, en el primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer, Diane Roussel denominó el asesinato de mujeres por primera vez como un femicidio. En el año 1982 lo retomó y definió al femicidio como el asesinato de mujeres por ser mujeres.
en conjunto de la doctora Jean Caputi, lo definieron como la muerte de mujeres realizada por hombres, motivada por odio, desprecio, placer o un sentido de propiedad. En 1993 a 2005, la doctora Julia Monarres indicó que el estudio del feminicidio y la violencia de género en México tiene grandes problemas derivado de la inexistencia de datos exactos sobre el número de mujeres asesinadas, causas y motivos, relación entre la víctima y el victimario, la violencia o violencias sufridas por la víctima, lugar donde fue encontrada y demás datos generales. En América Latina, la feminista Marcela Lagarde distinguió feminicidio de femicidio, indicando que el primero es el asesinato de mujeres en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes, y el segundo únicamente se refiere al asesinato de mujeres. Esto nos lleva a concluir que el feminicidio es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género. Es entonces una clara manifestación de conductas misóginas del poder y del control patriarcal sobre la vida de las mujeres, su libertad, su dignidad y su sexualidad, que conllevan impunidad social y del Estado. También lo es el asesinato de mujeres lesbianas, bisexuales o en ejercicio de la prostitución, quienes ejercen la heterosexualidad y los roles culturalmente impuestos para las mujeres. La violencia feminicida está suscrita por su condición genérica de dominación en las relaciones de género, que han servido para perpetrar actos de violencia contra las mujeres. Este tipo de acontecimientos son resultados de los reacomodos originados por una mayor participación femenina en espacios de poder que anteriormente eran exclusivamente masculinos. No debe entenderse como un hecho aislado y cerrado en sí mismo. Debe ser analizado en el contexto de las estructuras sociales y en el proceso cada vez más profundo de construcción de una subjetividad femenina. Los feminicidios y la violencia que los acompaña no son solo la expresión de una crisis social, económica o de valores, sino una respuesta al proceso de construcción de las mujeres como sujetos y personas. Se considera un crimen por ser un acto cometido por una persona que va en contra de la legislación y la moral de un país o región. A quien lo ejecuta se le denomina criminal. Es necesario abordar la prevención. Nos encontramos frente a un problema público que va en aumento y que por lo tanto requiere especial atención, pues las medidas adoptadas hasta ahora no han dado los resultados esperados. Se requiere entonces un trabajo coordinado que no solo corresponda diseñar y ejecutar programas a los gobiernos, quienes sin duda han quedado superados en sus capacidades. Los nuevos instrumentos, medidas o programas públicos que el Estado diseñe en materia de política criminal que realmente quieran cambiar esta problemática social no solo deben impulsar castigos más severos para los agresores, se requiere sobre todo un amplio y constante trabajo de prevención y coordinación con los sectores no gubernamentales, empresarios, comerciantes, activistas, estudiantes, catedráticos, políticos, autoridades, artistas, deportistas, transportistas, intelectuales, periodistas, medios de comunicación, centros académicos, colectivos sociales y toda persona que quiera contribuir activamente en la lucha contra la violencia de género, porque el problema es grave. En este sentido, las políticas públicas
Para combatir la violencia de género, desde la prevención, deben integrar una serie de programas, acciones y medidas que sean coherentes y concatenadas con las instituciones públicas y privadas y la sociedad organizada, que aborden como objeto de estudio el tema feminicidio de manera multidisciplinaria, conocer la problemática, realizar un estudio multidisciplinario con un equipo de especialistas de distintas disciplinas académicas o entre varias escuelas de pensamiento, integrando un equipo multidisciplinario con un conjunto de personas con diferentes formaciones académicas y experiencias profesionales que operen en conjunto durante un tiempo determinado, abocados a resolver este problema tan complejo, es decir, tener como objetivo común el tema feminicidio, desde ámbitos científicos, de las ciencias penales, sociales, exactas, forenses, jurídicas, económicas, administrativas, para dar verdadera solución a esta problemática, atendiendo sus causas, consecuencias, estableciendo el pronóstico y diseño del diagnóstico, con esquemas de educación y atención oportuna, con un sistema coordinado de asesorías, talleres, conferencias, foros, monólogos, conversatorios, denuncias e inclusive adecuar a los planes de estudio del sistema educativo público y privado la perspectiva de género para que las nuevas generaciones no reproduzcan el sexismo y la desigualdad. Es considerado un delito porque se refiere al tipo penal de feminicidio. Hoy solamente el 36% de los asesinatos dolosos contra las mujeres son investigados como feminicidio o tentativa de feminicidio, a pesar de la indignación de los grupos de mujeres y de la sociedad en conjunto. Esto exhortó a tipificar el feminicidio como un delito autónomo, con un protocolo de actuación ministerial, policial y pericial específico, cuya penalidad es la misma que a nivel federal, de 40 a 60 años de prisión, y ayudó a ser visible y a contar con un discurso público en el que se reconoce que la violencia contra las mujeres es una realidad y sí importa. Aunque hemos avanzado en la legislación mexicana, prueba de ello es que hoy la prisión preventiva oficiosa y la alerta de género es una realidad jurídica. Para este delito, todavía estamos muy lejos de que la ley se convierta en práctica cotidiana de actuaciones en las instituciones con perfiles de investigadores, peritos, ministerios públicos y juzgadores. A ello hay que sumar la resistencia en legislaturas estatales para que todas las expresiones de violencia sean sancionadas, más la dirigida contra las mujeres, y de parte de la sociedad en lo general, la falta de una cultura de legalidad y en lo particular del tema que nos ocupa. Los días 8 y 9 de marzo del 2020 quedarán en la historia de México. El día 8 en que gritamos y tomamos las calles, y el día 9 en que callamos y nos hicimos visibles en ausencia. Durante la pandemia, la violencia contra la mujer en México ha reportado más casos que el número de contagios por padecimiento de coronavirus o COVID-19. Referiré ahora casos muy relevantes. Los he identificado como las voces de las silenciadas. No hay paz para las madres de las hijas asesinadas de Ciudad Juárez. La ola de feminicidios que ha azotado históricamente a esta ciudad deja dolor, heridas sin cicatrizar y una impunidad que se extiende a todo el país y siembra desesperanza. El feminicidio de la niña Fátima. Un juez debe aún confirmar si las pruebas encontradas vinculan a los detenidos con el secuestro, la tortura y asesinato de la menor. Ingrid Escamilla, la mujer desollada.
El eco social de este feminicidio se debe a la difusión y el morbo de un crimen que expone la extrema violencia en México. Malena, el infierno de Malena, quemada con ácido en Oaxaca. Abril Pérez Zagaón, la cadena de errores judiciales que terminó con su vida. Calcetitas rojas. Abrimos el conteo con el caso de Lupita Calcetitas Rojas, menor de 5 años de edad, que fue golpeada hasta la muerte y su cuerpo abandonado en Nezahualcóyotl, Estado de México, el 18 de marzo del 2017. Mariana Jocelyn, asesinada por un carnicero en Ecatepec, joven de 18 años encontrada sin vida en una carnicería de Ecatepec en julio del 2017. Brenda Cruz subió a un taxi y ya no regresó con vida. La joven de 21 años de edad fue reportada como desaparecida desde el 14 de julio del 2019. Leticia, un sujeto lanzaba a una mujer desde una grúa y luego le pasaba el vehículo encima de la cabeza en una avenida del municipio de Tultitlán, Estado de México. La niña Valeria, una niña de 11 años, fue asesinada por un conductor de una combi que también abusó sexualmente de ella en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl. Sofía, menor, asesinada en Zacatecas, solo tenía 12 años. Colectivas feministas locales repudiaron el asesinato y piden justicia para la niña. Alexis Blanca Alejandrina, en Quintana Roo, una persona reportó a las autoridades el hallazgo de restos humanos dentro de una bolsa de plástico. Alma Itzel Romero, Juchitán, Oaxaca, una joven mixteca de 21 años que desapareció el pasado 3 de noviembre en el municipio de Itundujía, Oaxaca. No voy a omitir la relevancia de las marchas feministas. Las mujeres de México toman las calles para protestar contra la violencia. Decenas de miles de manifestantes exigieron al gobierno que actúe y detenga la violencia que mata en promedio a 10 mujeres cada día. Ya no es humanamente posible seguir viviendo en un país donde asesinan a una mujer de la manera más brutal, sin consecuencia alguna, y que haya una cultura que lo sustente y lo permita. Comentaré con ustedes las consignas y frases más relevantes, más simbólicas. No quiero sentirme valiente cuando salgo a la calle, quiero sentirme libre. Hemos visto en numerosos carteles de las últimas manifestaciones feministas. No estás sola, denuncia. Somos libres. Por cada mujer que se atreva a denunciar, tiene que surgir a su alrededor un gran apoyo de la administración pública y de su entorno, porque en soledad es muy difícil salir de la violencia y en el seno familiar. Si te retienen, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas, eso no es amor. No te confundas, ni siquiera es amor del malo, no es amor. Nos queremos vivas. Es uno de los eslogans contra la violencia de género con los que se grita pidiendo ayuda. Ni una menos. Con esta máxima y ni una más, el movimiento contra la violencia de género ha cogido fuerza en los últimos tiempos. El amor no es la hostia. Este lema se ha visto mucho en las campañas contra la violencia de género. Anima a no pasar por alto el primer golpe, porque el primero le sigue el otro, y luego el otro, y el otro, y el otro, y es no acabar. Sirva este significativo ejercicio de acción de prevención con perspectiva de género para hacer frente y contribuir a erradicar la violencia feminicida en nuestro Estado, ejercida por individuos o por la propia comunidad, teniendo como objeto fundamental garantizar la seguridad de las mujeres, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos en su condición de víctimas
y de contribuir a fomentar en nuestra sociedad la cultura de la legalidad. Se rinde tributo a las mujeres víctimas que han perdido la vida por este crimen de odio y que hoy esperan justicia. Ni una más, ni una menos. Por su atención, gracias. Su servidora y amiga, maestra Julieta Consuelo Cruz Pulido.